En capítulos anteriores de nuestra serie Origen, ya exploramos todo sobre el surgimiento de nuestro mundo, la aparición de la vida en la Tierra, la prehistoria, la formación de las primeras civilizaciones y todo lo que ocurrió con estas, durante la Edad del Bronce y la Edad del Hierro. Y antes de adentrarnos más, les recuerdo que todos los capítulos de esta serie están organizados por etapas en una lista de reproducción del canal. Exploramos hasta el capítulo anterior de nuestra serie, toda la historia de la humanidad, hasta el año 500 a.C. Y en el episodio anterior, para el que les dejo un enlace aquí arriba, dimos todo sobre el origen de Grecia y del Imperio Persa. Exploraremos ahora las guerras médicas, desde el 500 a.C., una serie de conflictos entre el Imperio Aqueménida de Persia y las polis del mundo helénico. Un evento crítico en la historia de la humanidad, ya que cambiaría totalmente el futuro de la civilización occidental. Todo esto y mucho más, lo veremos durante los próximos minutos. Retomando donde dejamos en el capítulo anterior, en el 490 a.C., Darío I, rey de Persia, había enviado mensajeros a todas las ciudades griegas, exigiéndoles que aceptaran la soberanía persa. Si bien la mayoría de las islas del Egeo habían aceptado inmediatamente, varias ciudades, incluida Esparta, no lo hicieron. En el 490 la expedición persa partió. Los dos ejércitos se enfrentaron en los campos de Maratón. Pero para entender las causas de esta invasión persa a Grecia, tenemos que retroceder 10 años en el tiempo, hasta el evento que desencadenó el conflicto. La revuelta de las ciudades jonias de Asia Menor. La colisión entre el fragmentado mundo político de la antigua Grecia y el enorme imperio persa comenzó cuando Ciro el Grande conquistó Jonia en el 547 a.C. En el año 512 anterior a nuestra era, Darío I ya había avanzado sobre Europa. En esta campaña, cayeron en poder persa nuevas colonias griegas, incluidas Macedonia y Tracia. El imperio persa había alcanzado su máxima extensión. A la entrada del siglo V, el mundo civilizado gozaba en general de cierta tranquilidad y prosperidad. El rey Darío I gobernaba suave y eficientemente el vasto imperio persa, desde Libia hasta el Indo. Sin embargo, la tranquilidad no tardaría en acabarse. En el 499, las ciudades jonias de Asia Menor organizaron una revuelta contra el dominio persa. Ese año, declaran a Mileto independiente y las otras ciudades jonias expulsaron a los gobernadores persas. Cuando Jonia estalló en una revuelta total contra los persas, pidió ayuda a su madre patria, Atenas. Luego, los atenienses cometieron quizás su mayor error estratégico en un siglo. Enviaron tropas para ayudar a los rebeldes jónicos. Con la ayuda de los atenienses, quemaron Sardis, la capital de Jonia. El fuego comenzó a correr de casa en casa hasta que todo el pueblo estaba en llamas, y Sardis fue quemada hasta los cimientos. La revuelta jónica fue un evento muy importante en la historia de las relaciones entre Grecia y Persia, porque se encuentra en la raíz de lo que sucedería durante los siguientes 80 años. Atenas había despertado a un gigante dormido. El rey Darío I de Persia, con más de 60 años, no estaba dispuesto a dejar las cosas como estaban. Reunió barcos fenicios y se hizo con el dominio del mar Egeo, aislando a las ciudades jonias. En el 494, Darío I acabó con la revuelta jónica. Mileto fue incendiada y ya nunca recuperó su ventajosa situación anterior, si bien las otras ciudades fueron tratadas con indulgencia. Darío I no quiso olvidar que Atenas había ayudado a los jonios en su revuelta. Por lo tanto, en el 490, Darío envió a su mejor general, Datis, a aplastar a los atenienses y a ocupar el Ática. Con Grecia bajo su control, nada podía impedir la expansión imperial hacia Europa occidental. Esta era la única vía que tenía el imperio persa para ocupar Europa. Con una flota de 200 barcos y 30.000 soldados, el general Datis zarpa desde una isla frente a la costa occidental de Persia, y cruza el mar Egeo con dirección a Atenas. En el camino, conquista varias islas griegas con relativa facilidad, entre ellas Eretria.
El victorioso ejército llega así a Maratón, en donde desembarcan. Se sentían peligrosamente confiados y esperaban allí una victoria fácil. En Atenas, descubren los barcos y movilizan una fuerza de 11.000 hombres, para enfrentarse a los cualificados guerreros persas. Si Atenas caía o se sometía, la democracia, toda Grecia, y con ellas la cuna de la cultura occidental, se desvanecerían para siempre antes de dar sus primeros pasos. Los persas contaban con un aura de invencibilidad, pues jamás un ejército griego había derrotado a uno persa en campo abierto, ingrediente moral que favorecía el derrotismo, la resignación y las deserciones en el bando griego. Los griegos carecían de caballería y arqueros, y eran ampliamente superados en número. A la cabeza del ejército ateniense estaba Milcíades. Milcíades conocía a los persas y estaba convencido de que el hoplita griego estaba mejor preparado que el soldado persa, tanto en armamento como en preparación. No solo insistió en resistir a los persas, sino que afirmó que era esencial atacar primero. Así lo hizo. Marcharon rápido hacia los persas, para darle poco tiempo a los arqueros persas para atacar. A corta distancia, las pequeñas cimitarras de los persas y sus ligeras armaduras no estaban a la altura de las fuertes armaduras y las largas lanzas atenienses. La estrategia de Milcíades funcionó tal como lo planearon. Luego los persas huyeron y los atenienses los persiguieron hacia un pantano que aquellos no conocían. Cientos de los invasores se ahogaron allí. A pesar de que los persas sufrieron grandes bajas, muchos lograron retirarse malamente hasta sus naves. Pero Milcíades no podía permitirles zarpar, porque si podían abordar esos barcos y lograban navegar hasta Atenas, aún podían tomar la ciudad. Milcíades ordenó a sus hombres incendiar los barcos persas. Pero solo consiguieron destruir 7 de las 200 naves. Estas naves partieron en dirección a Fálero, un puerto de la península, cercano a Atenas. Si los persas llegaban a la ciudad antes de que los atenienses supieran que ellos habían ganado la batalla, Milcíades temía que los atenienses se aterraran al ver llegar la flota y se rindieran, a pesar de la victoria de su ejército. Milcíades debía hacer llegar a Atenas la noticia de su victoria rápidamente. Envió al corredor Fidípides. Este corrió 42 kilómetros para llegar a Atenas en 2 horas. Allí anunció la victoria griega. Mientras tanto, Milcíades y sus hombres corrían hacia Atenas para defenderla. Pero podrían no llegar a tiempo, por lo que los ciudadanos se colocaron visiblemente a lo largo de las murallas y las ventanas, para mostrar que la ciudad estaba bien defendida. Al ver este panorama, sumado a que su ejército tenía la moral destrozada, y a las noticias de que los espartanos estaban en camino, Datis y los derrotados persas, sin ni siquiera poner un pie en tierra, dieron la vuelta y volvieron a Persia. Los atenienses habían logrado un rotundo éxito. El ejército de Milcíades, a pesar de ser muy inferior en número, mató a 6.400 persas y solo perdió a 192 de sus hombres. La victoria de Maratón marcó el comienzo de la Edad de Oro griega. El comercio floreció. Los ciudadanos griegos se reunían en el ágora, centro de la vida espiritual, política y artística de las ciudades. Los griegos dominaban los mares con sus avanzadas embarcaciones. Tenían colonias a través de todo el Mediterráneo.
Cada 4 años los Juegos Olímpicos se celebraban en Olimpia. Las guerras quedaban suspendidas entre las polis durante el evento. Cientos de participantes competían allí. Los griegos eran muy religiosos. El monte Olimpo era la morada de los dioses, y Zeus era su rey. Poseidón gobernaba los mares. Mientras que Hades era el dios del inframundo. Los griegos adoraron a los héroes de la era micénica, como Aquiles, Odiseo y Hércules. El templo de Delfos era el principal centro religioso. Los griegos viajaban hasta allí para que el oráculo les contara sobre su futuro. La pitonisa era la alta sacerdotisa de Delfos, que entraba en trance para comunicarse con los dioses. Mientras tanto, en Persia, los resultados de la última campaña enfurecieron más aún a Darío I, que inmediatamente empezó a preparar una nueva expedición. Por otro lado, cuando Egipto se enteró de lo sucedido en Maratón, también decidió rebelarse contra el imperio persa. En el 489 murió el rey espartano Cleómenes, y su trono fue ocupado por Leónidas, el medio hermano de Cleómenes. Darío I no tuvo ocasión de ocuparse de los griegos y los egipcios, pues murió en el 486. Fue sucedido por su hijo, Jerjes I, que tuvo que elegir a qué frente acudir primero. Optó por Egipto, que sin duda era más importante para el imperio persa que unas ciudades belicosas. Los babilonios terminaron por rebelarse también. En el 484, Jerjes I había sometido a Egipto, y sus ejércitos se encaminaron a Babilonia. Allí se encargó de destruir la religión babilónica. Babilonia entró en un proceso de decadencia del que ya nunca se recuperó. Mientras tanto, los atenienses estaban sumidos en una controversia sobre la forma más apropiada de hacer frente a los persas en caso de que, como era de esperar, volvieran. Naturalmente se consultó al oráculo de Delfos, cuyo consejo fue que los atenienses se protegieran con murallas de madera. Levantaron entonces grandes murallas para proteger sus puertos, y construyeron cientos de embarcaciones, lo que los llevó a poseer la mayor flota de Grecia. Entre estas embarcaciones tenían trirremes, barcos con 3 filas de remos, mucho más veloces y con mucha más capacidad de maniobra que los barcos viejos. Esta flota se construyó justo a tiempo, pues Jerjes I estaba ultimando los preparativos de una campaña contra Grecia. En el 480 anterior a nuestra era, Jerjes I se lanzó sobre Grecia, con un ejército muy superior al que su padre llevara en su momento. Dirigió su flota hasta Tracia, donde desembarcó y se internó en Macedonia, y el rey Alejandro I tuvo que confirmar el sometimiento del país al dominio persa. Desde allí, Jerjes avanzó hacia el sur, hacia Tesalia. El rey Alejandro I les aconsejó a los tesalios que se retiraran, pues el ejército persa era demasiado poderoso. Los griegos siguieron el consejo, y Tesalia fue ocupada por Jerjes.
Esta vez, los espartanos fueron al encuentro del ejército persa. Para que el pequeño ejército griego pudiera enfrentarse con éxito a los persas, era necesario hacerlo en un lugar estrecho, donde el contacto real involucrara necesariamente a pocos hombres. Un lugar adecuado era el desfiladero de las Termópilas, unos 160 kilómetros al noroeste de Atenas. Allí acudieron 7.000 hombres bajo el mando del rey espartano Leónidas. El ejército espartano estaba conformado por una infantería pesada con lanzas. Se trataba de los hoplitas. Formaron un muro de lanzas y escudos, prácticamente imposible de quebrar. Con una vida de entrenamiento militar, los espartanos eran los mayores guerreros del planeta. Y ninguno era más grande que su rey, Leónidas. Spartans! Every breath that you have taken has led you to this moment. Every drop of blood, sweat, and tear, all of it has led to where you stand right now. For our sons! For our daughters! For Sparta! Así fue, los espartanos resistieron tenazmente al ejército persa. Pero este encontró finalmente un estrecho camino por las montañas, que conducía hasta la retaguardia griega. Jerjes I envió un destacamento y los griegos se dieron cuenta de que iban a ser rodeados. Leónidas ordenó la retirada, pero él mismo y sus 300 mejores hombres decidieron quedarse, ya que la retirada hubiera sido deshonrosa. Finalmente, los 300 espartanos combatieron contra un ejército persa de 100.000 hombres, el mayor ejército reunido en la historia hasta ese momento. Pero los 300 no resistieron el ataque de los persas, y todos murieron en el enfrentamiento. La batalla de las Termópilas fue recordada durante siglos como ejemplo del heroísmo griego, e infundió gran valor a sus soldados. Cuando los espartanos yacían derrotados, el ejército persa marchó hacia Atenas. La ciudad fue saqueada e incendiada. Pero lo que el rey persa se encontró allí fue una ciudad vacía. Todos los atenienses se habían refugiado en las islas vecinas, y los barcos griegos esperaban entre Salamina y el Ática. Pero la guerra no había terminado. La flota aliada griega ya había navegado hacia Salamina, para ayudar en la evacuación final de Atenas. Si Jerjes destruía la flota aliada, estaría en una posición inmejorable para forzar la rendición de los griegos. Por el contrario, evitando la destrucción, los griegos podían evitar ser conquistados.
Ambos bandos estaban preparados para arriesgarlo todo en una batalla naval, con la esperanza de alterar decisivamente el curso de la guerra. Los persas contaban con una ventaja táctica considerable, y no solo por su número muy superior, sino porque tenían mejores barcos. La flota griega tomó posición ante los persas en el estrecho occidental frente a la isla de Salamina. La situación era parecida a la de las Termópilas, pero en el mar. En la estrecha manga de agua, no cabía más que una pequeña parte de las naves persas, y los trirremes griegos eran mucho más ágiles. Durante la noche, los barcos persas bloquearon la salida al mar de la flota griega. Internándose en los canales de Salamina para atacar a los helenos. Los persas estaban jugando en el terreno que quería su enemigo. Si bien, los griegos eran superados en número por los persas, finalmente esto se convirtió en un obstáculo para los invasores. Una oportunidad que los griegos aprovecharon para lograr una victoria decisiva. En la batalla de Salamina, la flota persa fue completamente destruida. Fue el mayor combate naval de la antigüedad que, tras el triunfo de la flota griega sobre las fuerzas persas, sentó las bases del florecimiento de Grecia y Europa. La defensa griega ante los persas fue un hito en la historia europea. De haber sido derrotada, el ejército persa hubiera seguido su avance sin obstáculos, extendiendo su imperio hacia la Europa continental. Probablemente habrían quedado sepultados, tanto la cultura griega, como el imperio romano. Al año siguiente, un ejército griego totalmente ensamblado, enfrentó a los persas en Platea. En agosto del 479 anterior a nuestra era, un ejército de 100.000 griegos venció a un ejército de persas de 150.000 hombres en Platea, poniendo fin a los intentos de invasión a Grecia. Las guerras greco-persas, y la victoria que los griegos lograron, son hitos en la historia de Europa. Una victoria persa habría tenido severas consecuencias no solo para los griegos, sino para el futuro de toda la civilización occidental. Pero, para el 435 a.C., una gran superficie de Grecia estaba bajo el dominio ateniense. Atenas se había convertido en una ciudad muy poderosa y los espartanos comenzaron a temer por su propia independencia. En el 431, en la Guerra del Peloponeso, se enfrentaron a Atenas, Esparta y las ciudades aliadas. La guerra se prolongó durante casi 30 años y fue devastadora para Grecia. Todas las ciudades-estado se involucraron en esta guerra. Pero las devastadoras guerras internas de Grecia, así como el surgimiento del Imperio Macedonio de Alejandro Magno, el de la República Romana y el posterior Imperio Romano, uno de los más fascinantes, de los más poderosos y vastos de la historia de la humanidad, además de todo lo que sucedía en China, India y América por ese entonces, será la temática de los próximos capítulos de esta serie. Gracias amigos por llegar hasta aquí, y por formar parte de esta comunidad. Si no estás suscrito aún, no olvides hacerlo y dejarnos un like en el vídeo, para que pueda servirle también a mucha más gente. Si te gusta el contenido, por favor no olvides compartirlo por redes sociales.